sobre la religión de los templarios. Alguien me preguntó, alguien me habló acerca de ese tema y le dije, mira, es un tema que no puede responderse con una simple palabra, que no puede responderse de una manera simple, porque esto encierra una serie de cuestiones que hay que entrar a analizar, que el neófito debe conocer, debe transitar por una serie de materias, de estudios que lo llevarán a formarse un criterio o una idea más completa de lo que sucede aquí realmente. Recordemos que la orden del Templo de Jerusalén surge en el siglo XII en el ámbito de las cruzadas en Jerusalén, y es a petición del caballero Hugues de Payens, a la sazón quien se convertiría en el primer maestre de la orden, que le solicita al rey Balduino II formar una cofradía de hermanos, de caballeros, que se van a dedicar a la custodia de los santos lugares y del camino. Hay quien habla de los caminos, algunas publicaciones, algunos libros hablan de los caminos. Yo prefiero utilizar el término el camino desde el puerto de Jaffa hasta la ciudad de Jerusalén, que era el puerto que utilizaban fundamentalmente los peregrinos que iban a visitar estos santos lugares. Entonces, al rey esto le pareció muy bien y le cede un ala de su palacio. Posteriormente, estos templarios se conoce que les fue otorgado el lugar, la ruina, ¿no? Donde otrora existió el templo del rey Salomón, pero que por ese entonces ya no existía el templo. Lo que había era una mezquita. Hasta donde he podido llegar, esto es lo que se sabe, lo que se tiene como certeza. Pues el templo ya no existe más. Entonces, por eso es que muchas veces difiero con esas personas que todavía se empeñan en decir que la orden se denominaba Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. No coincido, no converjo en eso, porque realmente el templo no existía. Bueno, en definitiva, la hermandad surge en medio de un clima evidentemente cristiano, católico, porque la influencia de la sede romana, de la Santa Sede del Vaticano, la que estaba representada por el rey y por el patriarca latino de Jerusalén. No obstante, se crea como una cofradía de caballeros, de laicos. Pues no eran religiosos, no eran sacerdotes, eran caballeros que tal vez participaron en la primera cruzada. Y estos cruzados decidieron dar un salto de fe, quizás inspirados por su mentor Bernardo de Claraval, pero hay un documento que nos hace pensar que Bernardo no tuvo que ver en la creación del templo. Cuando se dice que el maestre Hugues de Payens le solicita a Bernardo una especie de exhortación, de carta que
que motivara a las personas a ingresar en el temple e incluso que mantuviera motivados o elevara el nivel de motivación de los caballeros que en ese momento formaban o integraban la cofradía de los pobres compañeros de Cristo. Entonces, Bernardo se toma su tiempo y cuando decide escribirle a Hugo, es lo que se conoce como Laude Novae Militiae ad Milites Templi, o sea, loa a la nueva milicia del templo. Nos deja un poco que entrever que si bien en ese momento él estaba exaltando la presencia de los templarios allí en Tierra Santa, la labor de los templarios en Tierra Santa, en un principio quizás no estuvo de acuerdo, no podía entender cómo un cristiano, un monje, una persona que quería ser algo más que un simple caballero, una persona devota, podía seguir el oficio de las armas y pues, como muchos dicen por allí, matar en el nombre de Dios. Pero que esta idea también es bastante ligera o cuestionable, porque realmente quien promulga la primera cruzada es el Papa, es el sumo pontífice. Y entonces te pones a pensar, bueno, ¿qué problema hay en que exista una organización, una orden de monjes guerreros que utilicen las armas cuando hay un papa, en este caso Urbano II, que es el que promulga la primera cruzada en 1095, cuando hay un papa que está exhortando a las personas, a los caballeros, a los nobles, que se embarquen hacia Jerusalén a conquistar la ciudad santa de Jerusalén, a petición también de Alejo Comneno, quien solicitaba ayuda también del Papa, porque los enemigos estaban cerca de sus dominios y pues el mundo musulmán estaba a las puertas de Europa. Por acá, por el oeste, había entrado por la península ibérica y llegó a ocupar casi toda la península. Y por el este, pues se estaba acercando al Imperio Bizantino, y una vez que lo conquistara, pues seguiría rumbo a Europa, ¿no? Entonces era una cuestión bastante preocupante, y el Papa Urbano II, evidentemente esto le preocupó, a la vez que, según se dice, aprovechó la ocasión para expandir sus dominios, o sea, los dominios de la Iglesia Católica Romana. En definitiva, para entender un poco esta historia de la Iglesia y todo esto, habría que estudiarse la parte esta de cuando eran 5 patriarcados, donde no existía la Iglesia Católica, eran 5 patriarcados, 5 patriarcas, antes del cisma de Oriente y Occidente, y luego como al final prevaleció el de Roma, que estaba en Europa, y los demás fueron sucumbiendo al empuje islámico de los turcos, de todas esas tribus, huestes orientales. En fin, si nos vamos por ese punto, la orden, evidentemente, la cofradía de los pobres compañeros de Cristo surge
como una hermandad cristiana, católica, o sea, bajo la influencia de la Iglesia de Roma. Hasta ese punto todos estamos claros, estamos conscientes de que sucedió así, a pesar de que fuera una cofradía, una hermandad independiente. No era considerada una orden todavía, pues para eso tendrían que transcurrir algunos años y llegar al Concilio de Troyes. En fin, Bernardo de Claraval les brinda su apoyo. El rey de Jerusalén, Balduino II, aprueba la nueva milicia y el patriarca latino de Jerusalén los acoge como unos caballeros, digamos, santos, ¿no? Que dejaban de lado el mundo, las inclinaciones mundanas, para convertirse en algo más que simples guerreros, que simples caballeros, ¿no? En definitiva, hasta este punto podemos decir que era una orden católica, pero que en sus inicios, como les dije anteriormente, no era una orden, era una cofradía, era una pequeña milicia secular o privada, como también algunos le llaman. Y esto difiere mucho del término, del concepto de orden religiosa cristiana católica. Luego del Concilio de Troyes, evidentemente, con su reconocimiento de la Iglesia Católica, la orden ya se perfila como una orden católica. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Qué pasa después? ¿Por qué la orden no debe continuar llamándose una orden católica? ¿Por qué no cabe el apelativo o el título de orden religiosa que tenga alguna vinculación con el Vaticano? Recuerden que católico significa universal. Para aquellas personas que utilizan el término católico y no saben a qué se refiere, ¿no? Por eso, cuando hablamos de católico, debemos siempre mencionar católico romano, y si es de corte ortodoxo, pues católico ortodoxo. Esto no podemos perder de vista que el significado de esa palabra. Entonces, ¿por qué no podemos continuar llamándolo una orden católica después de su disolución? Pues evidentemente porque la Iglesia de Roma, el Papa de entonces, Clemente V, presionado por el rey Felipe IV de Francia, recuerden que en esos tiempos la sede estaba en Avillón, no estaba en Roma. Suprime, suspende la orden y deja de estar tutelada por la Iglesia. Entonces se convierte en una orden proscrita, en una organización que se divide o secciona en varias partes, en varias instituciones. Algunos van a parar a Escocia, otros van a parar a Prusia, a Alemania, con los teutónicos. Algunos, o sea, los que estaban en la península ibérica y en Portugal, fundan o crean nuevas órdenes o cofradías. Se dice que algunos fueron a parar a la América precolombina y los más, digamos, atrevidos plantean que hubo templarios que se quedaron en Jerusalén, que se quedaron en la zona esta del oriente, ¿no? Vaya usted a saber. No pienso que fuera así, porque realmente los cristianos fueron expulsados de toda esa región, de toda esa zona
del Oriente Medio, Oriente Próximo, como quiera que se le llame, ¿no? Entonces, realmente hasta allí pudiéramos decir que llega la denominación de católica romana. La orden entonces se divide en varias ramas, surgen otras organizaciones y no es ya más una orden católica. Lo mismo se puede encontrar una organización templaria moderna, actual, de corte ecuménico, que de corte ortodoxo, que algunos que todavía sienten esa necesidad de regresar al seno de la Iglesia romana. No sé bajo qué pretexto o con qué motivo, porque realmente si a usted lo expulsan de una casa, usted no debe no debe regresar allí donde lo expulsaron, pero bueno. Lo que sucede es que muchas de estas organizaciones han encontrado como verdadero camino para la restitución del temple constituirse o erigirse como asociaciones privadas de fieles, según el derecho canónico en su capítulo 5, si mal no recuerdo, que recoge todas estas cuestiones inherentes a las asociaciones de laicos. Evidentemente, si usted se erige como una asociación privada de fieles, la iglesia lo acoge como esa institución que es, y usted puede, cuando redacta sus estatutos, decir que es la asociación nombrada Orden de los Pobres Compañeros de Cristo. Y si la iglesia se lo acepta, pues bueno, que así sea, ¿no? Y usted puede vestirse como un templario, aunque pertenezca a una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica, si la Iglesia se lo permite, porque recuerden que la bula Vox in Excelso prohibía a las personas actuar o vestirse como un templario en lo sucesivo. Hay quien dice que esta bula fue suprimida por el pergamino de Chinon, que absolvía a los templarios y los restituía como miembros de la iglesia, ¿no? En fin, hasta la fecha, aparte del pergamino de Chinon, no se conoce ningún decreto pontificio, ninguna bula emitida por algún pontífice romano que la suprima. Si bien, vuelvo y repito, estos escritos que se encontraron, que se le nombró el pergamino de Chinon, están fechados en aquel tiempo, ¿no? En aquella época en que la orden fue suspendida y los templarios fueron perdonados y fueron restituidos y demás. Apartando esto, no existe una orden templaria católica romana, porque vuelvo y repito, lo que existen son organizaciones templarias erigidas como asociaciones privadas de fieles o asociaciones locales, organizaciones locales en cada nación. Por esto me llama mucho la atención cuando alguna de estas órdenes, llamadas órdenes por sus miembros, porque bueno, ya vimos en audios anteriores que orden es un grupo de personas, un grupo de hermanos que tienen un objetivo, un fin en común. No precisamente tiene que ser una orden religiosa o una orden militar. Entonces, me llama la atención cómo algunas de estas órdenes se autoproclaman como internacionales, igual que la Asamblea Internacional Templaria, la Gran Orden Templaria, la Orden Mundial del Temple, el Gran Priorato Internacional, el Maestrazgo Internacional Templario.
todas estas denominaciones internacionales, habría que ver en sus estatutos, porque deben tener sus estatutos y deben estar registrados en algún lugar, en algún archivo, en algún ministerio de sus regiones de origen. Habría que ver si allí, en esos documentos legales oficiales, existe por algún lugar la palabra internacional. Si no es así, realmente esa denominación, esa palabra de internacional, está de más. Es parte de una burda elucubración, de un sensacionalismo que esgrimen o utilizan sus regentes, sus maestres, para captar, para tener más adeptos. Y en otras regiones donde no tienen jurisdicción legal, donde de manera jurídica esas organizaciones no pueden operar, no pueden accionar, a menos que exista entre esta organización y el gobierno de ese país algún convenio. Aquí vamos a hacer un paréntesis, una parte. Usted puede vivir en cualquier país, en cualquier nación, donde las leyes le permitan constituirse un grupo, una asociación, una institución de corte fraternal o educativo, y usted elabora unos estatutos y los presenta ante el ministerio correspondiente, ya sea el Ministerio de Justicia o el ministerio que le corresponda en su país. Pero de allí a que usted diga, mira, nosotros nos vamos a subordinar a una organización que está en el extranjero, que no tiene jurisdicción en la nación, eso es harina de otro costal, como se le dice aquí, o esos son otros 5 pesos, como también se utiliza la expresión en nuestro país. Entonces, usted lo que puede incluir en ese estatuto, en su reglamento, es que puede realizar o tener convenios de colaboración y reconocimiento mutuo con otras organizaciones afines en el resto del mundo. Y de manera solapada, ¿no? De una forma muy interna, usted subordinarse a la dignidad o jerarquía de esa organización. Pero los documentos oficiales legales no pienso que se los aprueben si contienen esta denominación de internacional. Porque nadie puede decir, a menos que ese país sea una colonia, una provincia o una comunidad de esa nación, ¿no? Como es el caso de algunas islas que responden a otros gobiernos, a otras, naciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de que un maestre, un regente, un representante de una de estas organizaciones le diga a ustedes que somos internacionales. Usted puede decir que es internacional, pero muéstrame tus documentos legales a ver si dice allí, si está aprobado por tu gobierno, por tu ministerio correspondiente, que realmente es una orden, una organización internacional. Pero vamos a ver si en la nación, si en nuestro país el gobierno acepta o aprueba que usted se erija como una dependencia, como una sede de esa organización que se dice que es internacional. Entonces, no existe de manera legítima, de manera legal,
de manera, a título histórico, una orden del temple o del templo internacional. Esto realmente es una visión que tenemos los templarios del siglo XXI, de que el orden o la orden internacional es aquel espíritu templario que nos une a todos como miembros de un movimiento que es internacional, que es un sentir por la orden del templo, por las tradiciones, por la espiritualidad, todo lo que es inherente a la orden del templo, a la orden del siglo XII, creada en Jerusalén. Y a esto es a lo que se le puede llamar orden internacional, orden global, a ese sentimiento a esa identidad como templarios en un ambiente, digamos, espiritual, pero de manera legal, de manera, o sea, donde usted puede hacer valer los documentos. No existe una orden internacional templaria, no existe una asamblea internacional templaria, no existe una gran orden o una orden mundial templaria. Esto solamente es una cuestión de espíritu, una cuestión de inspiración, de fraternidad. Es algo que supera o rebasa los límites jurídicos de las naciones, de los estados, de los países. Pues recuerden que el hombre, recuerden que la orden abogaba por una, digamos, un mundo sin fronteras, sin estados, sin gobiernos, algo que fuera regido por una sola autoridad mundial, como decir, un solo gobierno para todos los continentes, para todas las regiones del mundo, sin que por ello estuviesen divididos o seccionados, o sea, divididos en países, en fronteras, con sus leyes, con sus banderas y demás. Hasta donde hemos intercambiado con algunas personas, vamos a decir, un poco más entendidas en el tema, supuestamente la orden perseguía este fin, este objetivo. Esto no tiene nada que ver con la idea del nuevo orden mundial, del que luego habló la masonería y que se imprimió en el billete de $1 y todas estas cuestiones que, como siempre digo, se relacionan con la masonería, no con la orden del Templo de Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de la religión de los templarios, hay que sentarse a analizar una serie de aspectos antes de deducir o discernir o llegar a un consenso común si la orden del templo, desde el punto de vista espiritual, continuó siendo católica o no se puede hablar a partir de su disolución, no se puede hablar de una orden templaria católica romana. Hay organizaciones ecuménicas, hay organizaciones ortodoxas, y esto está bien, es normal que así suceda. Cada quien tiene derecho a profesar el credo de su preferencia. Lo que sí, como ya dije anteriormente, nos identifica, nos une, es el espíritu templario.
existen muchas controversias, existen discrepancias entre algunas organizaciones, algunos líderes, unos porque se creen mejores que otros, otros porque se creen con una legitimidad, con un derecho o herencia histórico mayor que los demás. Otros porque te menosprecian, porque si vives en un país pequeño, pues tú realmente no formas parte de estas grandes órdenes u organizaciones, porque lo que tienes que hacer es unirte a ellas. Y todas estas cosas suceden no solo entre los templarios del siglo XXI, sino entre todas las organizaciones creadas por el hombre. Recuerden que el hombre que está detrás de todas las instituciones, organizaciones, de todas los acontecimientos que ocurren en el mundo, usted se puede encontrar personas de buenos sentimientos, gente de bien que no le interesa sobresalir por encima de los demás, sino más bien ayudar. Pero existen otros que están mal formados, mal dirigidos, mal enfocados, que ellos buscan siempre estar por encima y se creen mejores y con mayores derechos y demás. Y es muy difícil cambiar la forma de pensar de esas personas, ¿sabes? Pero bueno, desde el que el mundo existe y tenemos uso de razón de su existencia, hay guerras, miserias, pobreza, desigualdad, una serie de factores adversos y negativos que es lo que convierte a este mundo en el verdadero infierno, como yo lo llamo. Por eso cuando alguien me habla del infierno, yo le digo, ¿y existe otro infierno peor que la tierra? Porque realmente esto es un caos. Lo que se vive es una situación que usted dice, bueno, ¿cómo es posible que uno tenga millones y vivan como reyes, príncipes, como millonarios, que no les falte de nada, y otros pues vivan en la pobreza, en la miseria y carezcan de todo? Y entonces, mientras que existan esas desigualdades, usted no puede decir que esto es el paraíso ni siquiera que es el purgatorio, ¿eh? Para aquellos que creen en estos términos, en estas terminologías, el paraíso, el purgatorio, el infierno y todas esas cuestiones. En definitiva, este audio no es para hablar acerca de esas cuestiones, de esas problemáticas que afectan a la raza humana, a la humanidad. Hacemos un llamado a la reflexión acerca de la orden del templo, acerca de la religión de los templarios. No puede verse la orden como una orden jurídica, legalmente hablando, desde el punto de vista físico, terrenal, y tampoco puede verse a la orden desde el punto de vista espiritual, al espíritu templario, que está presente en todos los miembros del mundo, de cada cofradía, de cada grupo, de cada organización en su región. Tampoco puede verse como algo católico, romano. Eso difiere mucho, depende de lo que esa organización se proponga, se perfile, se proyecte hacia dónde quiera ir. Y nadie está obligado, para nada, porque surgió así en el siglo XII, nadie está obligado porque se inspire en la orden del templo medieval, nadie está obligado a regresar al seno de la Iglesia Católica Romana.
esta obligación nadie se la puede hacer. El que le diga a usted que si quiere inspirarse realmente en la orden del templo medieval, tiene que constituirse, erigirse o convertirse en una organización católica romana, sencillamente lo está manipulando. El que le diga que para usted llamarse o considerarse templario tiene que ser católico romano, sencillamente lo está manipulando. Eso eran otros tiempos donde surgió la iglesia y realmente el poder preponderante en aquella época en Europa era el catolicismo romano, pero luego no fue así. Cisma de Oriente y Occidente primero, se separan los cristianos ortodoxos de los cristianos en Europa, luego el cisma protestante, ¿no? Con Lutero, la reforma protestante, luego el cisma de la iglesia anglicana, y así sucesivamente, una serie de divisiones que ya usted no puede hablar de una iglesia católica romana que exige o precisa de que todas esas escisiones, todas esas ramas o partes que se desprendieron de ella, tienen que volver por obligación a la sede papal, a la Santa Sede romana, o sea, al Vaticano. Eso, desde mi punto de vista, no volverá a ser así. Y no tiene por qué ser así. Por tanto, las organizaciones templarias del siglo XXI, cada una tiene su corte, su perfil, su credo, su religión. Y esta frase que escuchamos mucho, que utilizamos a veces también nosotros, la religión de los templarios, hace alusión más bien a la condición de caballero de Cristo. Muchas personas me han preguntado, ¿y tú eres cristiano? ¿De qué denominación? ¿Eres católico? ¿Eres protestante? Y yo sencillamente le digo, soy templario, pertenezco a una organización templaria. Y me dicen, pero ¿y eso qué es? ¿De qué va eso? Pues sencillamente, de la misma forma que ustedes se erigen como una iglesia protestante o evangélica, pentecostal, presbiteriana, metodista, de cualquier denominación, nosotros pertenecemos a una organización templaria, que se inspira en la orden del medievo, la orden del siglo XII de los caballeros templarios, y por supuesto creemos en Jesucristo, tal vez no de la forma que ustedes lo ven, no de la manera que ustedes lo miran, pero sí creemos en Jesucristo, y somos cristianos, pero lo que nos define es que somos templarios. Por eso también se suele utilizar este término de la religión de los templarios, porque esa es nuestra denominación. No somos ni católicos, ni ortodoxos, ni romanos, ni protestantes. Somos templarios. Es nuestra denominación, es nuestra religión desde el punto de vista, desde esta perspectiva que pertenecemos a una institución u organización templaria. Espero que esto se haya entendido hasta allí. Es como yo lo veo, es mi apreciación, mi punto de vista. Usted puede coincidir o no, usted puede discrepar si lo desea, está en su derecho. Y bueno, como siempre le digo, si lo desea puede suscribirse, pueden compartir este audio, este video, pueden dejarme sus comentarios, pueden hacernos alguna contribución como ustedes quieran, pueden adquirir o comprar nuestros libros a través de la plataforma de Amazon o escribiéndonos a nuestro correo electrónico templecubo@gmail.com y negociamos la transacción, el precio, el costo de
de la versión digital, o sea, en PDF de nuestros libros, y usted puede seguir profundizando en estos temas si desea conocer más sobre la Orden del Templo medieval y sobre las organizaciones templarias modernas que se inspiran en el legado y la espiritualidad de los templarios medievales.